Buenos días. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 5, verso 41, la continuación del significado larguísimo que presenta Prabhupada en ese verso. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavrinda. Las escrituras conocidas como los Pancharatra Sastra son escrituras védicas reconocidas que han sido aceptadas por las grandes acharyas. Esas escrituras no son producto de las modalidades de la pasión ni de la ignorancia. Por consiguiente, los eruditos siempre se refieren a ellas como Sattva Sanghita. El expositor original de estas escrituras es la Suprema Personalidad de Dios conocida como Narayana. Eso se menciona especialmente en el Moksha Dharma 349.68, que es parte de la Santi Purva del Mahabharata. Los sabios liberados, tales como Narada Muni y Vyasade, que están libres de los 4 defectos de las almas condicionadas, son los que divulgan esas escrituras. Si Narada Muni es el expositor original del Pancharatrika Sastra. El Srimad Bhagavatam también se considera que es un Sattva Sanghita. En efecto, Sri Chaitanya Mahaprabhu declaró: Srimad Bhagavatam Puranam Amalam. El Srimad Bhagavatam es el Purana Inmaculado. Los eruditos y editores maliciosos que intentan desvirtuar el Pancharatrika Sastra para reputar sus regulaciones son de lo más abominable. En la era moderna, esos maliciosos eruditos han hecho comentarios engañosos acerca del Bhagavad Gita que fue proferido por Krishna para demostrar que Krishna no existe. La manera en que los Mayavadis han desvirtuado el Pancharatrika Vidhi se muestra a continuación. Al comentar el verso 42 del Vedanta Sutra, Sripada Sankaracharya ha dicho que Sankarshan es una jiva, la entidad viviente ordinaria, pero no hay ninguna prueba en ninguna escritura védica de que los devotos del Señor hayan dicho alguna vez que Sankarshan es una entidad viviente ordinaria. Él es una expansión plenaria infalible de la Suprema Personalidad de Dios de la categoría de Vishnu y se encuentra más allá de la creación de la naturaleza material. Él es la fuente original de las entidades vivientes. Los Upanishads declaran: Nityo Nityanam Chetanam Chetananam. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Por lo tanto, Él es Bahu Chaitanya, el más grande de todos. Él es directamente la causa de la manifestación cósmica y de los seres vivientes infinitesimales. Es la entidad viviente infinita y las entidades vivientes ordinarias son infinitesimales. De manera que a Él nunca se lo debe tener por un ser viviente ordinario, ya que eso iría en contra de las conclusiones de las escrituras autorizadas. Las entidades vivientes también se encuentran más allá de las limitaciones del nacimiento y la muerte. Ese es el veredicto de los Vedas, y ellos lo aceptan aquellos que siguen los mandamientos de las escrituras y que de hecho han descendido en la sucesión discipular. 2. En respuesta al comentario del Sankaracharya hace al verso 43, debe de decirse que el Vishnu original de todas las categorías es Vishnu, que se distribuye de diversas maneras, es Mula Sankarshan. Mula Sankarshan, el original Sankarshan, también es Vishnu.
pero a partir de él se expanden todas las demás Vishnu. Eso se confirma en el Brahma Samhita, donde se dice que así como una llama que procede de otra actúa como la llama original, asimismo, los Vishnu que emanan de Mula Sankarshan son como el Vishnu original. Se debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Govinda, que se expande de ese modo. Como respuesta al comentario de Sankaracharya sobre el verso 44, se puede decir que ningún devoto puro que siga estrictamente los principios del Pancharatrika aceptará alguna vez la declaración de que todas las expansiones de Vishnu son entidades vivientes, ya que esas ideas es totalmente falsa. Incluso Sripada Sankaracharya, en su comentario del verso 42, ha aceptado que la personalidad de Dios puede expandirse automáticamente de diferentes maneras. Por lo tanto, su comentario del verso 42 y su comentario del verso 44 son contradictorios. Los comentarios en Mayavadis tienen el efecto de que en un lugar dicen una cosa y en otro lugar dicen otra cosa, como una táctica para refutar a las escuelas Bhagavata. Así pues, los comentaristas Mayavadis ni siquiera siguen principios regulativos. Debe notarse que la escuela Bhagavata acepta las formas cuádruples de Narayan, pero eso no significa que aceptan que hay muchos dioses. Los devotos saben perfectamente bien que la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, no tiene igual. Ellos jamás son panteístas o adoradores de muchos dioses, pues eso va en contra de la manifestación de los Vedas. Los devotos creen totalmente con gran fe que Narayan es trascendental y tiene una posesión inconcebible de diversas potencias trascendentales. Debido a ello, les recomendamos a los eruditos que consultan el Lagu Bhagavatamrita de Srila Rupa Goswami, donde estas ideas se presentan explícitamente. Sripad Sankaracharya ha tratado de demostrar que Vasudeva, Sankarshan, Prayugna y Aniruddha se expanden a través de la causa y el efecto. Él los ha comparado con el barro y las vasijas de barro. Sin embargo, ellos es signo de una crasa ignorancia, pues en sus expansiones no existe tal cosa como causa y efecto. Nitya Yaksam Asam Param. El Kurma Purana también confirma lo siguiente: Deja Dehi Videdo Villan Neswam Vidyan Kwatsi. Entre el cuerpo y el alma de la suprema personalidad de Dios no hay ninguna diferencia. La causa y el efecto son algo material. Por ejemplo, se ve que el cuerpo del Padre es la causa del cuerpo del Hijo, pero el alma no es ni causa ni efecto. En el plano espiritual no existe ninguna de las diferencias que encontramos en la causa y el efecto. Como todas las formas de la suprema personalidad de Dios son supremas en los espíritus, son igualmente controladas de la naturaleza material, como las mismas se encuentran en la cuarta dimensión, son figuras preponderantes en el plano trascendental. En sus expansiones no hay ningún vestigio de contaminación material, porque las leyes materiales no pueden influir en ellas. Fuera del mundo material no existe esa regla de causa y efecto. Luego, el concepto de causa y efecto no puede aplicarse a las expansiones repletas de trascendentales y completas de la personalidad de Dios. La literatura védica demuestra, dice, Om Purnang Adam Purnang Idam Purnang Purnang Udasyate Purnasya Purnang Adayam Purnang Eva Vasisyate.
La personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que es completo y perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo, está perfectamente equipado con un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo, debido a que Él es el todo completo, aunque muchas unidades completas emanan de Él. Él permanece completo en su condición personal. El Brihad Aramya Upanishad 5.1 es de lo más evidente que los no devotos violan las regulaciones del servicio devocional para igualar toda la manifestación cósmica que es el aspecto externo de Vishnu, con la suprema personalidad de Dios, que es el controlador de Maya, o con sus expansiones cuádruples. Esa igualación de Maya y el espíritu o Maya y el Señor es un signo de ateísmo. La creación cósmica que manifiesta la vida en forma que va desde Brahma hasta la hormiga es el aspecto externo del Señor. La misma comprensión en cuanto de la energía, cuanto de la energía del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, Ekase Sito Yagat. La manifestación cósmica de la energía ilusoria es la naturaleza material, y todo lo que hay en la naturaleza material está hecho de materia. Por lo tanto, no se debe tratar de comparar las expansiones de la naturaleza material con el Chatur Yuja, las expansiones cuádruples de la personalidad de Dios, pero desgraciadamente la escuela Mayavadi trata de hacerlo de ese modo irracional. Para responder al comentario de Sankaracharya, le hace al verso 45 la esencia de las cualidades trascendentales y su naturaleza espiritual se describe en el Lagu Bhagavatamrita, verso 97 al 99, de la siguiente manera. Algunos dicen que la trascendencia debe estar desprovista de toda clase de cualidades porque las cualidades solo se manifiestan en la materia. Según ellos, todas las cualidades son como espejismo, titilantes y temporales, pero eso no es aceptable. Como la suprema personalidad de Dios es absoluta, sus cualidades no son diferentes de Él. Su forma, su nombre, sus cualidades y todas las demás relaciones con Él es tan espiritual como Él mismo. Cada expansión cualitativa de la absoluta personalidad de Dios es ilimitada, idéntica, no tiene fracciones. Puesto que la verdad absoluta, la personalidad de Dios es el depósito de toda clase, de todas las cualidades trascendentales que se expanden de Él, también son depósitos de placer. Eso se confirma en las escrituras conocidas como el Brahma Tarka, que señala que el Señor Supremo, el Señor Hari, se califica a sí mismo y en consecuencia Vishnu y sus devotos puros y las cualidades trascendentales de todos ellos no pueden ser diferentes de su persona. En el Vishnu Purana se adora al Señor Vishnu con la siguiente palabra: que la suprema personalidad de Dios sea misericordioso con nosotros. Su existencia nunca se ve infectada por las cualidades materiales. En el mismo Vishnu Purana también se dice que todas las cualidades que se le atribuyen al Señor Supremo, tales como el conocimiento, la opulencia, la belleza, la fuerza y la influencia, se sabe que no son diferentes de Él.
Eso también se confirma en el Padma Purana, que explica que siempre que se describe al Señor Supremo como si no tiene cualidades, se debe entender que ello significa que está desprovisto de cualquier cualidad material. En el primer capítulo del mismo Purana, del Padma Purana, se dice: Oh Dharma, religión, protector de los principios religiosos, todas las cualidades nobles y sublimes que se manifiestan eternamente en la personalidad de Krishna y los devotos y trascendentalistas que ambicionan volverse fieles también desean poseer esas cualidades trascendentales. Tiene que entenderse que el Señor Sri Krishna, la forma trascendental de la dicha absoluta, es la fuente de todas las cualidades trascendentales, placenteras y de todas las potencias inconcebibles. En relación con esto, recomendamos leer el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 26, versos 21, 25, 27 y 28. Sripada Ramanujacharya también rebatió los argumentos de Sankara en su propio comentario sobre el Vedanta Sutra, que se conoce como el Sri Vayam. Sripad Sankaracharya ha tratado de igualar el Pancharatrika con la filosofía atea de Kapila. El Kapila ateo, de ese modo, ha tratado de demostrar que el Pancharatra contradice los mandamientos védicos. Los Pancharatras afirman que la personalidad Jiva, llamada Sankarsana, ha salido de Vasudeva, la causa suprema de todas las causas, que Pradyumna, la mente, procede de Sankarsana, y que Aniruddha, el ego, procede de Pradyumna, pero uno no puede decir que la entidad viviente, la Jiva, nace o es creada, pues semejante declaración va en contra de los mandamientos de las escrituras védicas. Como se afirma en el Katha Upanishad 2.18, las entidades vivientes como almas espirituales e individuales que son no pueden nacer ni morir. Toda la literatura védica declara que las entidades vivientes son eternas. Por lo tanto, cuando se dice que Sankarsana es Jiva, eso indica que él es la deidad regente de las entidades vivientes. Así mismo, Pradyumna es la deidad regente de la mente y Aniruddha es la deidad regente del ego. Se ha dicho que Pradyumna, la mente, se produjo de Sankarsana, pero si Sankarsana fue una entidad viviente, ella no podría aceptarse porque una entidad viviente no puede ser la causa de la mente. Los mandamientos védicos señalan que todo, incluso la vida, la mente y los sentidos, proceden de la suprema personalidad de Dios. Es imposible que la mente la produzca una entidad viviente, ya que los Vedas indican que todo procede de la verdad absoluta del Señor Supremo. Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha tienen todos los poderes característicos de la verdad absoluta de la personalidad de Dios, de acuerdo con las escrituras reveladas que contienen hechos innegables que nadie puede refutar. En consecuencia, nunca se debe considerar que esas formas cuádruples son seres vivientes ordinarios. Cada una de ellas es una expansión plenaria de la divina verdad absoluta, en razón de la cual cada una es idéntica al Señor Supremo en conocimiento, opulencia, energía, influencia, habilidad y potencia. El testimonio del Pancharatra no se puede desdeñar. Solo las personas sin adiestramiento y que lo han estudiado
Genuinamente el Pancharatra creen que esto contradice los sutris de la referencia del nacimiento o el comienzo de la entidad viviente. En relación con eso debemos aceptar el veredicto del Srimad Bhagavatam que dice: la absoluta personalidad de Dios que se conoce como Vasudeva y que es muy afectuoso con sus devotos rendidos se expande en forma cuádruple que están subordinadas a Él y que al mismo tiempo son idénticas a Él en todos los aspectos. En el Paukara Sanhita dice: las escrituras que se recomiendan que los brahmanas adoren la forma cuádruple de la Suprema Personalidad de Dios se denomina Agama, textos védicos autorizados. En todas las literaturas Vaishnava se dice que adorar esas formas cuádruples es igual que adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Personalidades de Dios Vasudeva, que es en sus diferentes expansiones, con más de 6 opulencias, puede aceptar las ofrendas que sus devotos le hagan de los resultados de sus deberes prescritos. Adorar las expansiones para los pasatiempos tales como Nisringa, Rama, Sesa y Kurma lo promueve a uno a la adoración de Sankarsam, la forma cuádruple. De esa posición se lo eleva a uno al plano de adorar a Vasudeva, el Brahman Supremo. En el Pauskara Sanhita se dice: si uno adora siguiendo por entero los principios regulativos, puede alcanzar a la Suprema Personalidad de Dios Vasudeva. Debe aceptarse que Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha son iguales que el Señor Vasudeva, pues todos ellos tienen un poder inconcebible y deben aceptar formas trascendentales como Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Nunca nacen, pero pueden manifestarse en diversas encarnaciones ante los ojos de los devotos puros. Esa es la conclusión de toda la literatura védica, que el Señor se puede manifestar ante sus devotos mediante su poder inconcebible. No está en contra de lo que se enseña en el Pancharatrika. Como Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha son de hecho las deidades regentes de todas las entidades vivientes y de todas las mentes y todos los egos, y las descripciones de Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha son Jiva, mente y ego. Nunca está en contradicción con las declaraciones de las escrituras. Esos nombres identifican a esas deidades tales como los términos cielo y luz, y a veces identifican al gran Brahman absoluto. Las escrituras niegan por completo el nacimiento o la producción de entidades vivientes. En el Paradma Sanhita se declara que la naturaleza material que se emplea para los propósitos de otros es de hecho inerte y siempre está sujeta a la transformación. El campo de la naturaleza material es la arena de las actividades de los autores fruitivos, y como el campo material está relacionado externamente con la Suprema Personalidad de Dios, también es eterno. En cada Sanhita se ha aceptado que la Jiva, la entidad viviente, es eterna. Y en el Pancharatra se ha negado por completo su nacimiento. Todo lo que se ha producido también tiene que ser aniquilado. Luego, si aceptamos el nacimiento de la entidad viviente, también tenemos que aceptar su aniquilación. Pero como las escrituras védicas dicen que la entidad viviente es eterna, no debemos pensar que el ser viviente se produce en determinado momento.
Al comienzo, en el Paramma Samhita se afirma de manera categórica que el rostro de la naturaleza material está mutado constantemente. Por lo tanto, comienzo a aniquilación y todas esas clases de términos solo son aplicables en la naturaleza material. Considerando todos sus puntos, hay que entender que las declaraciones de Sankaracharya de que Sankarshan nace como una jiva está totalmente en contra de las declaraciones védicas. Sus afirmaciones las refutan por completo en los argumentos anteriores. En relación con esto es muy útil el comentario de Sipada Swami sobre el Srimad Bhagavatam 3.1.34. Si se desea una reputación detallada de los argumentos que Sankaracharya presenta para demostrar que Sankar-san es un ser viviente ordinario, uno puede referirse al comentarista del Srimad Sudarsanacharya sobre el Sri Bhashya que se conoce como el Sutta Prakasika. Las formas cuádruples originales, Krishna, Balaram, Prayugna y Aniruddha, se expanden en otro cuádruplo que está presente en los planetas Vaikunthas del cielo espiritual, de modo que las formas cuádruples del cielo espiritual son la segunda manifestación cuádruple original que se encuentra en Dwarka, como se explicó anteriormente. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha son todos expansiones trascendentales e inmutables del Señor Supremo, que no tiene relación alguna con las modalidades materiales. La forma Sankarshan del segundo cuádruple no solo es una representación de Balaram, sino que también la causa original del océano causal, como el señor Karanadakashai Vishnu yace dormido, exhalando las simientes de infinidades de universos. En el cielo espiritual hay una energía creativa espiritual llamada técnicamente Suddha Sattva, la cual es una energía espiritual pura que mantiene todos los planetas Vaikunthas con las opulencias completas del conocimiento, la riqueza, la habilidad, etc. Todas esas acciones del Suddha Sattva muestran las potencias de Mahasankarshan, que es el depósito último de todas las entidades vivientes e individuales que están sufriendo en el mundo material. Cuando la creación cósmica es aniquilada, las entidades vivientes que son indestructibles por naturaleza descansan en el cuerpo de Mahasankarshan. Por lo tanto, a Sankarshan se lo llama a veces la jiva total, como chispas espirituales que son. Las entidades vivientes tienen la tendencia a estar inactivas al asociarse con la energía material tal como la chispa de un fuego tienen la tendencia a extinguirse en cuanto abandonan el fuego. Sin embargo, la naturaleza espiritual del ser viviente se puede revivir en compañía del Señor Supremo. Como el ser viviente puede aparecer ya sea en la materia, en el espíritu, la jiva recibe el nombre de potencia marginal o intermedia. Sankarshan es el origen de Karanadakashai Vishnu, que es la forma original que crea los universos, y esa Sankarshan no es más que una expansión plenaria de sí
Nityananda Ram. Bueno, Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. El verso 42 dice, ahí al aspecto personal de Balaram llamado Mahasankarshan es el refugio de la energía espiritual. Él es la causa primaria de la causa de todas las causas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol.